el libro de los Hechos, que sale una iglesia, primero en Jerusalén y después en todos los gentiles, una iglesia poderosa, donde los cristianos eran perseguidos por los romanos. A los cristianos les costaba la vida predicar a Cristo. Y sin embargo, vemos en los primeros 100 años de la iglesia que a pesar de que los cristianos eran quemados vivos, eran arrojados a los leones para que se los comieran vivos, eran castigados en forma tremenda, golpeados con látigos, con esos látigos que tienen puntas de clavos, eran torturados de una forma increíble. Sin embargo, mientras más creyentes y más cristianos eran torturados y eran amenazados y eran muertos como mártires, muchos más creyentes se multiplicaban y se multiplicaban diariamente. La iglesia estaba sufriendo una multiplicación diaria. En otro estudio posterior vamos a analizar esta multiplicación de la iglesia a través del libro de los Hechos. Pero llega un momento en donde el libro de los Hechos nos dice que la multiplicación de las iglesias era diaria. Imagínate esto, multiplicación de iglesias diarias, no solamente de personas viniendo a Cristo Jesús. Diariamente estaban naciendo iglesias en casas por todos lados. Había una multiplicación de plantar iglesias en casas que era imparable. No importa cuántos cristianos mataran los romanos, las casas se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. ¿Cómo es que esto sucedió? Vamos a verlo después. Todo esto lo vemos durante el primer siglo. Después de ese primer siglo, vemos que la iglesia empieza a tener una pequeña decadencia con los segundos que llaman padres de la fe, como es Josefo, como es Ignacio, todos ellos padres de la fe, que poco a poco permitieron que se fuera entibiando un poco la doctrina original, el formato original, el diseño original de iglesia que dejó Cristo Jesús en el libro de los Hechos. Pero la decadencia total no es ahí, todavía ahí se seguía luchando y se seguía haciendo muchas cosas. Llega en los años 300, 330 después de Cristo aproximadamente, y la historia nos dice que el Imperio Romano se encontraba dividido en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente con su capital en Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente que estaba en contra del de Constantinopla. Había una competencia por predominar entre los dos imperios. Ahora, la corte de Constantino del Imperio Romano Occidental, debemos recordar que Roma era una nación, un pueblo politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en muchos dioses. Para ellos tenían el dios del fuego, el sol, la luna, las estrellas, el dios del aire, el dios del agua. Tenían muchísimos dioses. O sea, no eran creyentes como los cristianos que creían solamente en Cristo Jesús, y por eso mataban a los cristianos. Entonces, la corte de Constantino se dio cuenta de que necesitaban fortalecer su imperio para poder prevalecer en contra de Bizancio. Y una de las cosas que fueron sugeridas por el emperador Constantino y por su esposa